que, a ver si me permiten, voy a traer la tableta. Un segundito. Bueno, ay. Eh, ¿Qué pasa con la masa reducida esta? La masa reducida, que se introduce en la fórmula como un mejor ajuste para los átomos hidrogenoides, incluye masa del electrón por masa del protón sobre la suma de la masa del electrón más la masa del protón. Si tenemos en cuenta que la masa del electrón es despreciable frente a la masa del protón, esto lo podemos escribir como masa del electrón por la masa del protón aproximadamente sobre masa del protón. ¿Está? Bueno, entonces en este caso fíjense que la expresión para un átomo de hidrógeno es la misma que había postulado Bohr. Por supuesto que esto ya cuando el átomo va creciendo de tamaño ya no aplica. Bien, entonces, cuando vamos avanzando para átomos más complejos, se ve que este nuevo ajuste del modelo no responde a las observaciones experimentales. Entonces, finalmente comienzan a desarrollarse, van confluyendo distintas teorías y finalmente llegamos al modelo mecánico cuántico actual que habla ya no habla de órbitas, sino de orbitales. Bueno, este modelo actual del átomo que tenemos introduce el modelo cuántico ondulatorio y esto lo hace gracias al aporte que hacen por la misma época Heisenberg con el principio de incertidumbre, de Broglie con la teoría corpúsculo-onda y Planck con la mecánica cuántica. ¿Está? Entonces, vieron que se van desarrollando distintas corrientes, distintas investigaciones que van todas confluyendo a que finalmente Rödinger pueda elaborar su modelo de átomo o su modelo de descripción del átomo mediante la teoría de ondas, considerando a los electrones como una onda. Bueno, vamos a ver el principio de incertidumbre de Heisenberg, que fue uno de los que ayudaron a desarrollar esta teoría. Bien, el principio de incertidumbre de Heisenberg dice que es imposible especificar la posición exacta y el momento exacto de una partícula en forma simultánea. La posición, es decir, que siempre que nosotros mejoramos la posición, la determinación de la posición de un electrón, vamos a tener menos precisión en la determinación del momentum o de la velocidad. ¿Está? Y si nosotros no podemos determinar la posición del electrón, quiere decir que entonces tampoco podemos decir que se mueve en una órbita, porque si se mueve en una órbita es un espacio definido, es una línea definida y entonces estaríamos contradiciendo este principio. La expresión matemática del principio de incertidumbre de Heisenberg es delta P por delta X, es del orden de 2 por H o H, ¿no es cierto? Donde H es la constante de Planck. Bueno, ¿qué significa esto?
que una variación, si nosotros, por ejemplo, aumentáramos la imprecisión, dejó de funcionar esto. Bien, ¿qué significa esto? Que si nosotros aumentamos la precisión en delta X, es decir, si nosotros hacemos menos precisa la localización del electrón, necesariamente tendríamos que disminuir la imprecisión en la determinación de la velocidad o el momento. ¿Está? Bueno, ¿qué significa la incertidumbre o la imprecisión esa? ¿Sí? ¿Podría, por favor, repetir lo de la precisión de delta X y delta P? Bueno, ahora lo vamos a ver. Gracias. Perdón, un segundito. No lo puedo borrar. Lo que decía Heisenberg es que si yo mejoro o si yo disminuyo la incertidumbre en la localización del átomo, necesariamente tendría que aumentar la incertidumbre en la medición de la velocidad del mismo. ¿Está? Bueno, entonces, ¿por qué esto se contradice con el enunciado de Bohr o con el modelo de Bohr? Porque Bohr decía que el electrón se movía en una órbita, ¿está? Yo tenía el núcleo y el electrón se movía acá. Entonces, es cerrada la órbita, ¿no? Entonces, necesariamente, si yo sé que se mueve en una línea curva cerrada, yo puedo saber dónde es la localización, ¿está? Bueno, ahora, matemáticamente esto se expresaba así como delta P por delta X es igual a 2H, o que sea 2H o H no importa mucho, porque en realidad como H es la constante de Planck, creo que es 6 y pico por 10 a la menos 34, ¿no? Si tienen un suplemento numérico, si no, ahora yo lo miro. Bueno, este número es muy pequeño, multiplicarlo por 2 o no tiene mucho sentido. Creo que es algo de 6, bueno, no recuerdo, ahora me voy a fijar en el suplemento. 6,624 por 10 a la menos 27, ¿no es? 624. Puede ser según las unidades. 6,624. Por 10 a la menos 27. Ergio por segundo. Ergio por segundo. Bien, está. Me fui. Bien. Vamos a anotar acá el valor de H, entonces me dijiste H es igual a 6,624 por 10 a la menos 27. Ergios. ¿Ergio solamente? Por segundo. Por segundo. Por segundo. Bien, bien. Bueno, fíjense que si yo a delta P lo expreso en función de sus magnitudes, es masa por velocidad, ¿está? Bien, por delta X es distancia, esto es velocidad. O sea que esto sería masa por velocidad es X. Masa, velocidad es X sobre T por X, y si yo multiplico y divido por T, voy a tener que esto es masa por velocidad sobre tiempo, es masa por aceleración, sería energía, ¿sí? Sería fuerza. Por X sería trabajo o es igual a energía. Todo esto se me termina transformando en delta E. ¿Está? Y aquí me quedaría fuera el tiempo.
Por eso es que estas dos expresiones son equivalentes. Delta P por delta X o delta H por delta T. Bueno, se entendió entonces que si esto es una constante, cuando disminuye uno de los factores, el otro debe aumentar. Es decir, si yo mejoro la determinación, o mejor dicho, si yo disminuyo la indeterminación en el momentum, seguramente que voy a aumentar la indeterminación en la medición de el espacio. ¿Está? Bueno. Pero ¿qué es la incertidumbre en realidad? La incertidumbre es un concepto que siempre aparece asociado cuando nosotros medimos magnitudes, ¿está? Es decir, nosotros cuando medimos una distancia lineal o cuando queremos determinar una masa o cuando medimos una temperatura, seguramente, no sé si ya lo hicieron en física o si lo hacen todavía, seguramente van a ser miles y miles de mediciones y siempre van a tener un valor distinto. Entonces, a veces eso es lo que se conoce como el error en la medición, pero más que error hay que hablar de incertidumbre, porque no es necesariamente un error, porque la incertidumbre está asociado íntimamente a la medición, ¿está? Y está tan relacionado que la incertidumbre es una medida cuantitativa de la calidad de nuestro resultado. Es decir, cuando nosotros informamos un resultado, siempre lo tenemos que informar asociado a la incertidumbre. Por ejemplo, si ustedes dijeran cuál es el precio del dólar paralelo hoy, el dólar blue, que no tengo ni idea, pero van a decir, y mirá, es 203 más menos 2. ¿Por qué? Porque en algún momento estuvo en 201, a veces estuvo en 205, etcétera, etcétera. Entonces, me están informando con ese más menos 2 la incertidumbre. ¿Ustedes midieron mal? No, no midieron mal, simplemente que es imposible dar un solo valor. ¿Por qué? Porque esa magnitud varió. Entonces vemos que a veces la incertidumbre se debe a factores como la naturaleza de la magnitud que se mide. Es decir, el precio del dólar es variable. O por ejemplo, si ustedes van a determinar la concentración de un elemento radioactivo y ese elemento radioactivo tiene una vida corta, entonces seguramente van a medir y siempre van a obtener un resultado distinto, por más que cuiden todas las condiciones, porque la naturaleza de la magnitud a medir impide que se conozca el valor preciso y siempre van a tener esa incertidumbre. Por supuesto que cuanto menor sea la incertidumbre, mejor es la calidad de la medición. ¿Para qué nos sirve también la incertidumbre? Esto es muy importante para compararnos, ¿está? Si yo estoy pesando bolsas de papa, por ejemplo, y siempre me está errando el peso de la bolsa, una bolsa grande 50 kilos, en 3 o 4 kilos, y bueno, no tengo una buena precisión porque mi incertidumbre es bastante alta. Ahora, si ustedes la comparan con alguien de que mide y que la imprecisión o la incertidumbre es menor, entonces seguramente el método que utiliza la persona que tiene menor incertidumbre es mejor. Entonces eso es lo que muchas veces se usa como referencia. Ustedes comparan distintos métodos de mediciones, el que tenga una mejor reproducibilidad y una menor incertidumbre será el método de referencia y los demás métodos se compararán con eso, ¿sí? También sirve la incertidumbre para cumplir con ciertas especificaciones o normas. Supónganse, cursaron física 1, ¿no? Sí, profe. Bien. ¿Le hablaron ahí de la calibración de los instrumentos? Todavía no. Todavía no, bueno. Ah, está cursando. Bueno, por ejemplo, lo mismo que en el laboratorio o en la industria o en lo que sea, ustedes necesitan trabajar con elementos que estén calibrados. Es decir, yo tengo que certificar que mi instrumento está midiendo realmente lo que se quiere medir y si no mide exactamente, por lo menos
tengo que tener una incertidumbre aceptable. ¿Está? Por ejemplo, si yo mido, yo soy bioquímica, creo que les comenté, si yo mido la glucosa del paciente y el valor de la glucosa está alrededor de 100, mi incertidumbre tiene que estar de acuerdo a lo que yo estoy midiendo. ¿Está? No puedo decir, mirá, tenés una glucosa de 90 más menos 40, porque con menos 90 menos 40 yo estoy en 50, estoy con hipoglucemia. Y con 90 más 40 estoy en 103, más 50 estoy en 140, que estoy en hiperglucemia. Son situaciones muy distintas. Entonces, esos son las especificaciones o las normas, ¿está? Cada metabolito o cada medición y cada instrumento tiene normas que dicen, bueno, la imprecisión o la incertidumbre tiene que ser de tanto. Bueno, quedó claro entonces cuál es la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Es una propiedad o es una cualidad de las mediciones que está íntimamente unida a la calidad de las mediciones, que podemos hacer mucho por mejorar, pero en realidad no la podemos eliminar nunca, ¿está? Por todos estos factores que yo les decía. Por ejemplo, el instrumento de medición que no esté calibrado, el observador, por ejemplo, si el observador no tiene experiencia, a lo mejor eso va a incidir, seguramente va a incidir. Las condiciones externas, porque hay equipos que están diseñados para trabajar a determinada temperatura, con determinada presión o condiciones de humedad, ¿está? Pero bueno, todo esto es para que a ustedes les quede claro que la incertidumbre es algo que no se puede eliminar, ¿sí? Que podemos minimizar, pero no siempre pero no se puede eliminar. Bueno, ahora, la incertidumbre es un concepto que aplica a toda escala y no, depende, ¿no es cierto? Porque solamente tiene sentido cuando la magnitud o cuando el orden de la incertidumbre es significativo con respecto a lo que estamos midiendo, ¿no? Es decir, cuando los valores que nosotros medimos son del orden de la restricción. Si yo digo, bueno, a ver, tengo que pesar, como les decía hoy, azúcar. Prepárenme bolsas de 1 kilo de azúcar. Bueno, si ustedes en 1 kilo de azúcar se equivocan o pesan mal o lo que fuera, o se les escapa 1 o 2 gramos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque mi restricción ahí sería del orden de 1 gramo. ¿Y cuál es la magnitud que yo estoy midiendo? Es del orden de los 1000 gramos, ¿sí? Entonces, solamente cuando la incertidumbre es del orden de los valores que yo estoy midiendo, tiene sentido. Bueno, entonces no aplica a toda escala, sino solamente en el dominio cuántico, es decir, allá en lo micro, ¿sí? Bueno, vamos a hacer ahora un ejemplo, un ejercicio para demostrar esta afirmación de que el principio de incertidumbre solamente tiene significado a escala atómica. ¿Y por qué? A ver, ¿les parece a ustedes que yo les puse el ejemplo de la bolsa de papa, del kilo de azúcar, de la glucemia en sangre? Pero ¿por qué, si ahora vamos directamente al principio de incertidumbre, yo les estoy diciendo demuestren que para el mundo macroscópico no sirve y que para el microscópico sí, aplicando el principio de Heisenberg? A ver, ¿se les ocurre por qué? A nivel microscópico puede ser mayor el error, o sea, es muy pequeño lo que se mide. Claro, cuando yo trabajo a nivel microscópico es cierto, cualquier mínima desviación es mucho más significativa, ¿sí? Pero además recuerden que, ¿qué era lo que decía? Acá está. Decía, delta P por delta X es igual a ¿qué? A 2 por H. A 2
Entonces, por 6,624 por 10 a la menos 37 hercios. ¿Sí? Por segundo. Era menos 27, profe. Menos 27, tenés razón. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que para que me dé estos números, me den, para que el producto de estos dos números me den tan pequeños, deben ser sumamente pequeños. ¿Está? Es lo que dice acá. Cuando los valores que nosotros estamos trabajando son del mismo orden de la restricción. Bueno, a ver, entonces, vamos a volver. ¿Qué dice el ejercicio? Demostrar entonces que solamente tiene significación en el mundo macroscópico y para eso obtengan la indeterminación en la velocidad de A, un cuerpo de masa M igual a 1 gramo, si se determina su posición con la exactitud de un astro. ¿Está? Entonces tenemos la masa y tenemos el delta X. Y hacer lo mismo, pero en vez de la masa de 1 gramo, tomar un electrón de masa 9,1 por 10 a la menos 28. A ver qué resultados obtienen. A ver si tengo una calculadora que funcione. ¿Cómo sería el primer caso? En el caso A tenemos entonces, tenemos que determinar que la velocidad, la indeterminación en la velocidad. ¿Sí? Eso nos pide el problema. La determinación en la velocidad, ¿a qué va a ser igual? A la masa por, perdón, la velocidad es igual a, si La masa despejamos por el acá, volumen. es igual a la, ¿cómo? La masa por el volumen, ¿o no? Velocidad, masa por volumen. No sé, pregunto. ¿Qué te da masa por volumen? Densidad. Perdón que estoy buscando acá algo.
Bueno, no puedo borrar. ¿Llegaron ya a alguna respuesta? ¿Qué es lo que dice el principio de incertidumbre? Que delta P, a ver, ahí ahora no escribe, que delta P por delta X es igual a ¿qué? A 2 por H, ¿sí? Si nosotros tenemos X igual a un Armstrong y P, ¿qué es? Es la masa por la velocidad, ¿sí? Y la masa conocemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Despejar Velocidad. velocidad. ¿Está? Velocidad, ¿a qué va a ser igual? A 2H sobre delta X, que es Armstrong, sobre la masa. ¿Está? Bueno, ahora lo único que tiene que hacer es el cálculo. Recuerden que si les faltan datos, tienen el suplemento numérico. ¿Cuánto le da en el caso del cuerpo de masa 1 gramo? Yo no sé si está bien, pero a mí me dio 1,3248 por 10 a la menos 26. Bueno, entonces de acá tenemos que la variación o la imprecisión o la incertidumbre en la velocidad es de 3248 1,48 por 10 a la... menos 26. ¿En qué unidades? No sé, son varias unidades como, o sea, arriba quedaría energias por segundo A la menos y 30, abajo profe, porque si hay que pasar a Joule segundo y de ahí se puede simplificar. Bueno, vamos a ver. Ergio por segundo, ¿sí? Vamos a hacer el despeje de unidades. Siempre, siempre trabajen con las unidades, porque si al final ustedes hallan una velocidad y queda expresada en gramos, y bueno, trabajaron mal, ¿está? Entonces, por eso es importante poner las unidades. Vamos a ver. H, voy a hacer acá abajo las unidades. Discúlpeme, yo personalmente tengo una letra fea y con estos instrumentos, peor. Vamos a ver las unidades de la velocidad. ¿A qué va a ser igual? Dijimos que a H. H es ergios, ¿cierto? Y ergios es gramos por centímetro cuadrado sobre segundo al cuadrado, por segundo. ¿Voy bien? Sí. Sobre H, sobre delta X que está dado en Armstrong. O sea que nosotros tenemos que pasar los Armstrong a centímetros. ¿Sí? Sí. O sea, Sí, profe. tantos Armstrong, tantos centímetros.
sobre la masa. Y la masa vamos a dejarla expresada en gramos, por gramo, ¿sí? Tener por la masa que la dejamos entonces expresada en gramos. Ahora veamos. Se me va a ir segundo con segundo cuadrado, centímetro con centímetro, gramo con gramo y Armstrong con Armstrong. Bueno, ¿y este qué resultado da? Para quien trabajó las unidades en ergios, les va a dar un número, y por supuesto, para el que las pasó a Joule y trabajó con gramos, metros, depende con qué unidades hayan trabajado. ¿Quién trabajó con Joule? Profe, yo trabajé con joules y con metros. Me dio 2.108 por 10 a la menos 21 metros sobre segundo. Bueno, acá hay una cuestión. Esto le puede dar una diferencia, por supuesto, pero que en el exponente está. Pero este numerito acá adelante tiene que ser igual en Joule, si trabajaron en Joule y todas las unidades compatibles con Joule, o si trabajaron en Ergio y todas las unidades compatibles con Ergio. Así que revisen bien los cálculos, a ver cuál es realmente el valor. Profe, pero la constante de Planck no cambia según la unidad de ergios a joules, como para dar un resultado diferente. Cambia, pero en el exponente del 10. Sí, profe, a mí me cambió en exponente porque sería dividido 10 a la menos 8, entonces me queda 1,32 por 10 a la menos 8. No sé si No, mis ¿cómo que compañeros les 10 a la dieron. menos 8? A ver, A ver, sí. a ver. Descartar todo esto. Chicos, Ahí, ouch, tiene sí, todo. Bueno, profe, ahí revise y me dio a la menos 18, porque ahí había a ver, tomado un número. chicos. Dijimos que la incertidumbre no se puede eliminar, pero no tanta. Por favor, miren, me dijeron menos 36, después me dijeron menos 20, después me dijeron ahora menos 18. No, no puede ser tanta. Vamos a ver si nos ordenamos y podemos encontrar un valor coherente. ¿Está? Vamos acá a ver tipo de diapositiva para que no nos moleste. A ver, el primero. El primero, ¿sí? Dijimos que la indeterminación en la velocidad va a ser igual a 2 por 6,624 por 10 a la menos 27 cuando es energio, ¿sí? Sobre delta Profe, E, ¿sí? Profe, ahí hubo un error cuando le dije, yo me comí un 5, es 6,6254. Está bien, pero eso no va a hacer diferencia, porque el problema que ustedes están teniendo es acá, en este exponente, que no es lo mismo tener 16,0 que 34 que 22, ¿sí? Este podemos dejar el 6,6 y no habría problema. Bueno, sobre un gramo,
y por un Armstrong. ¿Un Armstrong cuántos centímetros son? 10 a la menos 8, creo. Bien, me encanta ese creo. Bueno, y esto acá arriba dijimos que es ergios, que es gramos por centímetro cuadrado, segundo al cuadrado por segundo, ¿sí? Con las unidades no teníamos problema. ¿Cuánto nos da esto? A ver, vamos a recurrir a la calculadora. 2 por 6,625,4 exponencial menos 27 dividido 1 exponencial menos 8. 1,32 por 10 a la menos 18. Bueno, sí, a mí me dio 1,25, pero ahí es donde yo les digo, no importa si es 1,25, si es 1,32, porque es 10 a la menos 18, ¿sí? Vamos a poner acá que es del orden de 10 a la menos 18 centímetros sobre segundo. Es decir, después de 18,0 ya no nos importa si es 1,2 o 1,3, ¿sí? Bueno, vamos al segundo caso. La indeterminación en la velocidad para un electrón. ¿Cuál va a ser? Va a ser 2 por h. Bueno, las unidades ya sabemos que nos va a dar centímetros sobre segundo, no las voy a escribir a todas. Bueno. Sobre la masa del electrón, que es, ¿me pueden dictar? A ver si no la miro acá en el suplemento. ...9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. A la menos 31 kilogramos. ¿Está? Entonces lo que tenemos que hacer acá es poner 1 kilogramo son 1000 gramos. ¿Sí? 1000 gramos. Porque tenemos que trabajar en unidades compatibles. Por un Armstrong que es 10 a la menos 8 centímetros. ¿Sí? Bien. Es decir que vamos a tener en definitiva 2 por 6,6254 por 10 a la menos 27 sobre 9,11 por 10. Si esto multiplicamos 1000 por 10 a la menos 8, esto nos da 10 a la menos 5, ¿no? Por 10 a la menos 31 nos va a quedar por 10 a la menos 36. ¿Cuánto me da esto? ¿Lo calcularon? Da un número grande. Ajá. da el orden de 10 a la novena. Bueno, entonces fíjense cómo realmente el impacto, si estamos hablando a nivel atómico o a nivel macroscópico, y ojo que macroscópico estamos diciendo un gramo que no es nada, que es la media cucharita de sal debe pesar 1 gramo, ¿sí? Como para que se den idea. La magnitud, el delta X es el mismo, pero cuando varía la masa, ya pasando al macroscópico, ya la diferencia es abismal. Supónganse que no sé, que la masa de 1 gramo sea una pelotita y yo le diga, determinen la velocidad de la pelotita. Si ustedes me dicen que determinaron la velocidad con una incertidumbre de 0,00 centímetros sobre segundo, yo le decía, bueno, pero no era para que te mataras en la experiencia, no necesitaba que me disminuyeras tanto la incertidumbre. Aunque me dijera que recorrió, no sé,
10 metros en 5 segundos ya me bastaba esa información. Yo no necesitaba tan fino el dato. No tiene sentido en lo macroscópico. Ahora, si estamos hablando de un electrón, una imprecisión de un Armstrong, que no sé si ustedes se imaginan, pero yo no me puedo imaginar cuán pequeño es algo que es la 10 millonésima o la 100 millonésimas parte de un centímetro. ¿Está? Una imprecisión tan pequeña, y fíjense cómo le aumenta la imprecisión en la velocidad. ¿Se entendió la idea? Es Sí, como profe, que se yo les entendió. diga, bueno, a ver, los ingresos de Bill Gates, que les hace un cambio a Bill Gates que no se lo entreguen, o que le hace un cambio a cualquiera de nosotros que no se lo entreguen en el supermercado, ¿no es cierto? Obviamente que para nosotros va a ser mucho más significativo. ¿Alguien hizo una pregunta o...? Bueno, vamos a ver. Entonces, a ver si ponemos acá. Bien. Entonces veamos, ¿cuáles fueron las consecuencias de este principio de incertidumbre? Resulta que el principio de incertidumbre directamente lo que viene a hacer es a refutar el modelo de Bohr, porque ya no podemos asignar una órbita definida a un electrón, porque dijimos que es imposible determinar la posición exacta, ¿está? Y entonces, si nosotros no podemos determinar cuál es la posición exacta del electrón, ¿cómo vamos? Y no podemos definir su velocidad, su posición, todo eso. ¿Cómo vamos a explicar el modelo? Tenemos que recurrir a otro tipo de modelo para la estructura del átomo. ¿Está? Entonces vamos a pasar al postulado de de Broglie. ¿Está? De Broglie, que enuncia su postulado en el año, no sé si lo anoté por ahí, pero creo que fue alrededor del año 24 por ahí. Dice, 24. sí, dice que toda partícula manifiesta una naturaleza dual. Toda partícula se puede comportar como onda y como partícula, ¿está? Es decir, que toda la materia siempre tiene una onda asociada, ¿está? Y dice que la longitud de onda, lambda, es inversamente proporcional al momentum lineal según la siguiente expresión, ¿está? Donde fíjense que ahí tenemos un elemento del aspecto de partícula de la materia, que es el momentum lineal, donde aparece la masa, y masa es sinónimo de partícula, es sinónimo de materia, y aparece por otro lado la longitud de onda, que es sinónimo de lambda, de onda, perdón, ¿está? La longitud de onda es un atributo de una onda, y la masa, está incluida en el momentum, es un atributo de la partícula. ¿Está? Bien. Así, acá está. El postulado se enunció entonces en 1924, pero se enunció como un postulado, justamente ¿por qué? Porque todavía no había podido ser comprobado. Recién se comprobó en el año 1927 con el experimento realizado por Davison y Herman. ¿Está? Bien. ¿Qué es un postulado? Que ahí justamente, vieron que le puse otro cartelito amarillo, y tenemos otro premio Nobel que se lo ganaron en buena ley de Davison y Herman en el año 1937. Bueno, ¿por qué dice postulado de Broglie? Los postulados habitualmente se los llaman a las afirmaciones que no tienen una comprobación, ¿está? Es decir, de Broglie lanza el enunciado, pero no pudo probar lo que él decía.
y en parte porque todavía no podía, porque no tenía la tecnología. Ahora, un postulado se acepta siempre y cuando explique los fenómenos observados y no sea contradecido por experimentos, ¿está? Es decir, no puede ser probado, pero tampoco es refutado, ¿está? Le falta todavía algo como para hacer una ley, pero no puede probarse todavía, y en el caso de De Broglie era porque justamente no se podía, no había la tecnología. Vamos a ver acá un videito si es que puedo. A ver, aguárdenme un momentito que voy a buscar el video. ¿Cómo andan en inglés? Más o menos, profesora. Bueno, Bastante bien, profesora. pero me alegro, me alegro. A ver si están viendo. Sí, profe. Sí, se ve. A ver, vamos a poner subtitulados. Profe, el subtitulado está en inglés. Sí, no tiene la opción de español, pero por lo menos nos observaron que justamente ahí ya empezaba a hablar de una interferencia. A ver, que es una característica de las ondas, ¿no es cierto? Que
¿Qué pasa cuando las ondas interfieren y se hacen máximas? Wavelength of matter waves was found to be 165 nanometers. We know that the de Broglie wavelength of the electron is denoted by lambda is equal to h by p, where h is Planck's constant and p is the momentum of the electron. If the electron is accelerated from rest through a potential difference of thought, then substitute the values of mass of the electron, charge of the electron, and Planck's constant. Expression for wavelength is obtained as 1.227 by square root of nanometer. In this experiment for diffraction of electrons, peak value of intensity was observed as 54 dot. On substitute value in the equation and simplifying, we get this substitute wavelength equal to 0.167 nanometer. This theoretical value is equivalent with the experiment we obtained the value of de Broglie's wavelength for electrons. The Gleason-Flemmer experiment thus confirms the wavelength of electrons and the validity of de Broglie. The de Broglie hypothesis has been the constant advancements and applications. Bueno, entonces fíjense que justamente los resultados de este experimento coinciden con lo que había con las observaciones experimentales y respondían a la ecuación que había que representaba o que sí que representaba el postulado de Broglie. Por eso es que decimos que justamente un postulado después se puede confirmar. Para que tenga aceptación el postulado debe confirmarse con experimentos, pero básicamente lo que no puede hacer un postulado es contradecir las observaciones. Y en este caso lo que pasaba era que justamente los experimentos coincidían con lo que decía de Broglie. Bueno, entonces de Broglie, ¿qué es lo que dice? Que toda partícula tiene esta dualidad de onda y partícula y que por lo tanto el electrón como partícula también lo describe esta propiedad y expresa la relación, ¿no es cierto?, lambda igual a h sobre p, donde lambda habla del componente de onda y p habla del componente de partícula. Bueno, está. Es decir, si nosotros de la expresión de Broglie despejamos P y sabemos que P para una partícula es masa por velocidad, encontramos la relación masa por velocidad es igual a h sobre lambda. Bueno, ¿y qué pasa en el mundo macroscópico? ¿Existe esta asociación entre longitud de onda y existe en el mundo macroscópico este comportamiento como onda y como partícula? A ver, ¿qué pasa si nosotros calculamos la longitud de onda asociada a este señor de nombre raro que se llama Eliud Kipchoge, que es un maratonista que hizo su récord en el 2018? A ver, ¿cuál sería la longitud de onda asociada a este señor en el momento de su maratón? Sería lambda igual a ¿qué? A la masa por la velocidad sobre h. ¿Sí? Sí, profe. No. Al revés esto.
paso esto arriba y esto abajo, ¿sí? O sea, lambda es igual a h sobre la masa por la velocidad. H, vamos a trabajar con el valor de h en Joule. Me dictan otra vez 6, 6,62. Vamos a poner. 6,6. 6,24. Sí, por 10 a la menos 27 ergios. Bueno, trabajemos en ergios. Menos 27 ergios por segundo, que dijimos que era gramos, centímetro cuadrado, segundo cuadrado por segundo, ¿sí? Sobre, ¿cuál es la masa de este señor? 52 kilogramos. Para pasarlo a gramos son 52.000 gramos, ¿sí? Por la velocidad. ¿Cuál va a ser la velocidad? La distancia que recorrió son 42.195 metros y tendría que ponerle 3 ceros más para llegar a segundo. O sea que sería 42. Vamos a dejarlo en 42,2 por 10, a las 6 centímetros, ¿sí? Eso es la distancia. ¿Y el tiempo cuál es? 2 horas, o sea, sería 120 minutos, 121 minutos por 60, me va a dar en segundos, ¿sí? 121 por 60. Más 39 segundos. Todo esto me va a dar en segundos. A ver, ¿qué calculo? Sería 42 exponencial 6 dividido 121 por 60. ¿Puedes repetir, ¿Cómo? ¿puede repetir eso lo último que dijo? Lo dejé, lo A ver. el tiempo. ¿Lo de la velocidad? Sí, exactamente. La velocidad es distancia sobre tiempo, ¿sí? ¿Qué distancia recorrió? Vamos a poner 42,2, ¿sí? En vez de 42,195. Para pasarlos a metro tengo que agregarle 3 ceros, ¿sí? De kilómetros a metro. Y de metro a centímetro, 2 ceros más, ¿sí? O sea que va a ser 42,2 por 10 a las 5 centímetros. Ahí está, ¿sí? Esta distancia la recorrió en un tiempo que es 2 horas, 1 minuto, 39 segundos. 2 horas son 120 minutos, ¿sí? Más 1 minuto de acá son 121 minutos por 60, y ahí yo estoy pasando los minutos a segundo, más los 39 segundos, ¿sí? Y ahí voy a obtener la velocidad en centímetros sobre segundo. Es 42,2 exponencial 5 dividido 121 por 60 más 39. Me da 578. ...578 centímetros sobre segundo, ¿sí? Bueno, gramos, se me va a ir con gramos, y este es... segundo se me va este con este, y centímetros se me va acá. ¿Cuánto me da esto? 6,62 exponencial menos 27
me da 2,2. 10 a la menos 34. ¿Cómo? 10 a la menos 34. A la menos 34, sí. Centímetros, ¿sí? Si yo lo quiero llevar a Armstrong, ¿qué tengo que poner? Que un Armstrong son 10 a la menos 8 centímetros, ¿sí? Es decir, que a esto acá me quedaría en Armstrong 2,2 por 10 a la menos 26 Armstrong. Esta es la longitud de onda de este maratonista, ¿sí? Imagínense que si consideramos un cuerpo más grande, porque bastante flaquito el hombre, se nota que por algo es récord mundial, este número se haría más pequeño aún, ¿sí? Bueno, ¿qué significa eso? Que en realidad el componente de onda que tenemos los macroscópicos no tiene sentido, porque la longitud de onda, fíjense, 10 a la menos 26 Armstrong, ¿está? O sea que es a nivel de, si la distancia del núcleo al primer orbital definido por la teoría de Bohr o de la que ustedes quieran, era de 0,5 Armstrong, imagínense esto acá, no existe. Entonces, la naturaleza dual de la materia, si bien es para toda la materia, hay conceptos que se aplican al mundo macroscópico y hay conceptos que se aplican a el nivel cuántico, ¿sí? Entonces, para explicar la estructura del electrón sí era importante tener en consideración esta naturaleza dual de la materia. Bueno, entonces veamos, ¿qué aporta el postulado de de Broglie al modelo atómico? Como la materia, según el postulado de de Broglie, el electrón, siendo materia, podía tener un comportamiento también de onda, un comportamiento dual, ahora podríamos entonces describir su comportamiento y su movimiento alrededor del núcleo, describiéndolo como una función de onda, pero no cualquier onda, sino una onda estacionaria. ¿Y por qué no cualquier onda y sí decimos que tiene que ser una onda estacionaria? Porque el movimiento del electrón es constante, no se anula, ¿está? Si no tiene una perturbación externa, el electrón se mueve indefinidamente en el espacio que tiene definido. Y además el electrón se mueve en un espacio acotado, a una distancia no mayor a 10 a la menos 9 metros del núcleo. Por eso, estas dos restricciones o estos dos comportamientos exhibidos por el electrón solamente se pueden explicar como onda si nosotros utilizamos el concepto de onda estacionaria. ¿Está? Bueno, ahora entonces vamos a ver qué son las ondas estacionarias. Las ondas estacionarias en realidad se pueden considerar como la suma de como la suma de dos ondas que se superponen, y esas dos ondas tienen que estar circulando o moviéndose en la misma dirección con la misma amplitud y la misma frecuencia. Tiene como característica que no cambia en el tiempo, como el electrón, que si no sufre ninguna perturbación, siempre se va a estar moviendo bajo los mismos patrones. Bueno, para que una onda no cambie en el tiempo, tiene que haber una interferencia constructiva entre las sucesivas ondas. Es decir, imagínense que el electrón se está moviendo en un espacio determinado, ¿verdad? El electrón se está moviendo en un espacio determinado. Espera un momentito que voy a sacar esto. ¿Cómo?
Es decir, el electrón se está moviendo en un espacio determinado y en sus sucesivas vueltas va a interferir, su onda va a interferir consigo mismo, entonces esa interferencia tiene que ser constructiva de manera de que no se anule y termine modificando su comportamiento a lo largo del tiempo. Para que esta interferencia sea constructiva, hay un requisito, y es que la onda quepa un número exacto de veces entre dos puntos, que en el caso de un electrón moviéndose alrededor del núcleo es de 2pi por r. ¿Por qué 2pi por r? ¿Qué es 2pi por r? ¿Qué es esta fórmula, chicos? Puede ser área. ¿Puede ser área? Ezequiel Fernández dice no. Una circunferencia. La longitud es la circunferencia, bien. Me resulta difícil por ahí ver los comentarios, tengo que estar atenta. Claro, es la longitud de la circunferencia, ¿está? Pi por r cuadrado es el área. Bueno, entonces, el electrón se deberá mover de manera que quepa un número exacto de veces acá, en este espacio, ¿sí? Porque si no es así, va a comenzar a anularse una onda con la otra, sucesivamente se irá anulando y eso no describe el comportamiento del electrón. Bueno, ahí dice se corresponde al modelo de una cuerda vibrando entre dos puntos. Bueno, y acá tienen el ejemplo de una onda estacionaria y una onda no estacionaria, ¿sí? La onda de la izquierda es estacionaria, porque fíjense que siempre una onda, como hay un número exacto acá de ondas, acá hay una onda, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ondas, ¿sí? Entonces siempre van a pasar por el mismo lugar y se van a ir reforzando, va a haber una interferencia positiva. Si la onda es no estacionaria, cuando nosotros sumamos acá, supónganse que acá sigue la onda, cuando nosotros sumamos, va a llegar un punto en que cada vez la onda resultante va a ser menor y por lo tanto en el tiempo va a terminar anulándose. Vamos a ver un videíto sobre las ondas. En este video vamos a repasar el concepto de onda estacionaria y para esto vamos a ver. el concepto de onda estacionaria y para esto vamos a partir de lo siguiente. Tenemos dos ondas las cuales tienen la misma frecuencia, longitud de onda y amplitud, pero una, la onda roja, se mueve a la derecha y la onda azul se mueve a la izquierda. Vamos a suponer que tenemos estas dos ondas sobre la misma cuerda, por lo tanto, por el principio de superposición van a sumarse. Entonces vamos a ver qué le sucede a la onda resultante. Para esto vamos a detener estas ondas en un instante de tiempo. Aquí podemos ver que para una posición horizontal determinada, el máximo de una onda coincide con el mínimo de la otra. Entonces, van a generar una interferencia destructiva y por lo tanto van a cancelar y la suma de ambas simplemente va a ser una línea horizontal. Vamos a dejar que las ondas... Yo también tengo clase. Bueno, ahora estoy en clase justamente. Tenemos en otro instante de tiempo. Ahora
máximos y los mínimos de las ondas coinciden. Entonces se van a sumar y vamos a tener una interferencia constructiva. Esta vez vamos a tener una onda que tiene el doble de la amplitud de las dos ondas anteriores. Pero a continuación vamos a dejar que las ondas se sigan moviendo mandando fotos de todo el seguimiento de que hicimos. de su periodo y vamos a ver qué pasa. Esta vez las Pero, ondas o se puede enchufar hasta el domingo. mínimo siguen con Chicos, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? ¿Eh? Ah, sí, yo iba a guardar esa computadora. Porque yo no voy a poder usar. Pablo, No me sirve. coincidiendo Disculpe, profesora, no me di cuenta. con la misma forma, No importa. pero donde estaban los máximos, ahora están los mínimos y viceversa. Vamos a dejar que se sigan moviendo las ondas y observemos cómo se ve la onda resultante. Si se mueven un poco más, vemos cómo la onda de abajo va cambiando, pero vamos a notar algo interesante. Es obvio que la onda roja se mueve hacia la derecha, que la onda azul se mueve hacia la izquierda, pero la onda verde, que es la suma de ambas, no se ve que se mueva hacia ningún lado. Simplemente está alternando entre máximos y mínimos en cada una de las posiciones horizontales. A este tipo de ondas, que son la suma de dos ondas que viajan en direcciones opuestas, que parecen no tener ninguna dirección, se les llama ondas estacionarias. Si analizamos las funciones de onda para cada una de estas, la onda roja sería A por el seno de kx menos omega t. Signo negativo, pues se mueve hacia bueno, acá yo después les dejo el link porque lo bueno que tiene es todo el desarrollo matemático de cuando se suman ondas, ¿está? Es decir, la primera onda está descrita por una determinada función sinusoidal, la segunda por otra función y bueno, cuando se suman las ondas hay que aplicar ahí unos conceptos de trigonometría que me la imagino derecha, que la onda 2, estarán bastante filosos, ¿no? Pero bueno, esto ayuda a entender por ahí después cuando pasamos a coordenadas polares la ecuación de Rödinger, ¿está? ¿Alguien hacía alguna pregunta o un comentario? ¿Usted va a subir? Si voy a subir, ¿qué? Perdón, no te escuché. Bueno, no escuché bien, pero sí, yo les voy a subir el material. Bien. A ver si había algo más acá. Bueno, a ver, sigue con el desarrollo. Bueno, habla de los nodos, etcétera, etcétera. Vamos a detener ahí. Pero bueno, ahí vieron, ¿no es cierto?, que según cómo se posicionen las ondas, se pueden sumar o se pueden anular. Entonces, nosotros lo que necesitamos es que para que siga describiendo al electrón, las ondas se sumen. ¿Por qué? Porque si no, el electrón en un determinado momento desaparecería, cambiaría su posición y no es lo que se observa en los resultados experimentales. Entonces, repasando, necesitamos que la onda que describa el comportamiento de un electrón, ya que dijimos que el electrón demostró que tiene un comportamiento de onda, sea una onda estacionaria, porque, reiteramos, el electrón, la onda estacionaria no cambia con el tiempo y el electrón, si no recibe ninguna perturbación, tampoco va a cambiar su comportamiento. ¿Está? Bueno. Entonces, vamos a ver cómo se describe este comportamiento de onda del electrón a través de la ecuación de Rödinger. La ecuación de Rödinger entonces hace referencia a la naturaleza, a esa parte de onda que tiene el electrón como toda materia. ¿Está? Y lo que describe la ecuación de Rödinger ya no es una región definida, como lo decía Bohr, que el electrón circulaba alrededor de una órbita circular en una línea, sino que describe un campo de materia, es decir, una región donde hay materia, que tiene densidad variable en las distintas regiones, pero que es constante para esa partícula. Esto medio que parece como una ensalada de palabras, pero es bastante fácil.
yo tengo 2 trabajos y no tengo vida social. Entonces, ¿cuál es mi movimiento? ¿Cuál es mi campo de materia? Los 2 trabajos y mi casa que queda justamente en el centro. Entonces, si ustedes lo llevamos a lo macroscópico, ¿dónde me pueden encontrar? ¿En uno o en otro trabajo? Esos serían los campos de máxima densidad, o en mi casa, ¿está? ¿Y dónde sería la menor densidad de materia? El supermercado, por ejemplo, porque no voy muy a menudo, o la costanera, porque no voy nunca a caminar. Entonces, el patrón de movimiento mío es bastante constante en el tiempo. Entonces ustedes dicen, bueno, a ver, vamos a buscar a la profesora porque hicimos un asado y le queremos invitar. Y búsquenme en los 2 trabajos o en mi casa según el horario, ¿sí? Si no me quieren encontrar y quieren decir nada más, ay, profe, le queríamos invitar pero no la encontramos, búsquenme corriendo en la costanera, ¿está? Porque ahí mi densidad de materia es menor. Es decir, yo soy una sola, pero estoy con más frecuencia, con más densidad de presencia en algunos lugares y con menos densidad de presencia en otros lugares. Bueno, ese volumen, ese espacio es lo que define la ecuación de Rödinger, ¿está? Pero recuerden, siempre estamos hablando de un electrón, no de muchos electrones, no es que hay muchos electrones, no hay muchas analías en el hospital, no hay muchas analías, sino que hay mayor frecuencia de la presencia, ¿se entiende? Por eso es importante que entiendan el concepto este de campo de materia y de densidad de materia. Entonces, la densidad es variable, porque como les dije, en puntos intermedios entre mi casa y alguno de mis trabajos, mi presencia es menor, mi densidad de presencia es menor, ¿sí? Entonces, la densidad varía, pero todo el patrón en general es constante en el tiempo. Es decir, si ustedes toman así la vista de un mes, van a ver que entre una semana y otra no varía mucho mi movimiento. Eso pasa con el electrón. Bueno, entonces vamos a llegar a la ecuación de Rödinger. Bueno, la ecuación de Rödinger entonces es una ecuación que se da para ondas estacionarias, que si lo tomamos en una sola dimensión, tiene la forma esta. A ver, la derivada segunda de phi respecto a x 2 veces es igual a menos 4 pi cuadrado sobre lambda cuadrado. Bueno, ¿cómo borro esto? Profe, no sé si no está compartiendo pantalla, parece. O no estoy viendo. No sé. Está compartiendo, sí. A ver, lo vuelvo a hacer. Por ahí. ¿Ahora lo ves? Sí, ahora sí. Bueno. Que no me daba bien el internet. Disculpe. No pasa nada. Bueno, entonces, decíamos que Rödinger da una ecuación de onda, que es una ecuación de onda estacionaria, que tiene que tener esta característica, ¿no es cierto? Que la derivada segunda de la ecuación con respecto a x de phi con respecto a x 2 veces es igual a menos 4 pi cuadrado sobre lambda cuadrado por phi, donde phi es una función de x, ¿está? Esto es cuando la onda es estacionaria y se mueve en un solo sentido, ¿sí? Bien. Ahora, como el electrón no es que se mueva en una sola dirección, sino que involucra un volumen, tenemos que considerar las 3 dimensiones del volumen que nosotros conocemos, que son x, y y z. Por lo tanto, la ecuación de Rödinger tendrá esta forma. La derivada segunda de phi cuadrado, la derivada segunda de phi de psi con respecto a x 2 veces más la derivada segunda de psi con respecto a y 2 veces, etcétera, es igual a 4 pi cuadrado sobre lambda por psi, bueno, con signo negativo. Donde ahora esta función psi es una función ya en x, en y y en z, es decir, involucra todo el espacio. Bueno,
Fíjense, esta es la ecuación de Rödinger. Normalmente cuando nosotros tenemos una ecuación, supónganse que tenemos que 2x más 1 es igual a 7. Y nosotros encontramos el valor de x, encontramos que x es 3, ¿sí? Bueno, en este caso la ecuación de Rödinger no tiene un número como solución, sino que la solución es una función, ¿sí? Es una función, no es una constante, sino es una función que involucra variables. ¿Se entiende? Bien, ahora, esa función es lo que va a describir. Bueno, acá vamos a ver un poquitito, porque lo que se hace para simplificar es introducir el operador laplaciano. El operador laplaciano lo único que viene a hacer es como simplificar la escritura, y lo que señala es que en realidad cuando escribimos el derivador laplaciano al cuadrado, indica que tenemos que considerar siempre las derivadas parciales de la función con respecto a x, a y, a z, ¿está? Entonces nos queda que el operador laplaciano al cuadrado de phi más 4pi cuadrado sobre lambda cuadrado por phi es igual a 0. ¿Está? Bueno, si nosotros introducimos la expresión del concepto de de Broglie en la ecuación, vamos a obtener esta expresión. Es decir, reemplazamos lambda cuadrado acá, nos quedaría 4pi cuadrado sobre lambda cuadrado, que es h cuadrado sobre m cuadrado b cuadrado, que iría arriba, y llegamos a la expresión de abajo, ¿no? Es igual a 0. Y lo que podemos hacer también es, considerando que el electrón tiene una masa también, porque estamos hablando de una función de onda, pero dijimos que hay una naturaleza dual, tiene masa, o sea, tiene un comportamiento de materia y tiene comportamiento de onda. Para incorporar la velocidad, la masa que implicaría su comportamiento de materia, vamos a considerar la energía cinética del electrón, que será igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y si de ahí despejamos masa por velocidad al cuadrado, es igual a 2 veces la energía cinética. ¿Está? La energía cinética más la energía potencial nos da la energía total. Por lo tanto, la energía cinética será igual a la energía total menos la energía potencial. Si multiplicamos esto por 2, teníamos que es igual a masa por velocidad al cuadrado, ¿sí? Entonces, si multiplicamos por 2 esto, también tenemos que multiplicar por esto. Acá está. Masa por velocidad al cuadrado es igual a 2 veces la diferencia entre la energía total menos la potencial del electrón. Bueno, introducimos todo esto en la variable del electrón y finalmente nos queda, fíjense que nosotros teníamos, acá, teníamos masa cuadrado, velocidad al cuadrado. Nosotros acá vamos a reemplazar masa por velocidad al cuadrado y tenemos que aún multiplicar por masa para que sea masa cuadrado, ¿sí? ¿Y esto a qué es igual? Dijimos que a 2 veces la energía total menos la potencial, ¿sí? Multiplicamos este 2 por este 4, nos queda 8, pi cuadrado, etcétera, etcétera, y llegamos a esta expresión acá. 8 pi cuadrado por la masa, es esta masa que permanece acá, es esta que quedó acá, ¿sí? Sobre h cuadrado por la energía total menos b por phi igual a 0. Y entonces acá llegamos a la expresión de la ecuación de Rödinger. ¿Está? Bien. Como les dije anteriormente, cuando nosotros buscamos una solución para esa ecuación de Rödinger, no llegamos a un número, sino que llegamos a una función, ¿sí?
Y esta función es lo que llamamos orbital, que no representa un espacio físico, sino que representa una solución de la ecuación de Rödinger. ¿Sí? Bueno, otra forma de expresar la ecuación de Rödinger es utilizando el operador hamiltoniano, este que está acá, donde podemos obtener una energía para cada uno de los niveles, que en realidad solamente se limitan al átomo de hidrógeno, porque si bien esta teoría mejora mucho, los cálculos matemáticos no son sencillos. A ver, como para calcular para todos el valor de la función para todos los átomos. Bueno, vamos a ver qué pasa con la ecuación de Rödinger para el átomo de hidrógeno. ¿Está? Esta sería la ecuación de Rödinger para el átomo de hidrógeno, donde fíjense que antes teníamos acá E menos B dentro del paréntesis, ¿está? Energía total menos energía potencial. Y ahora, ¿qué nos aparece? E cuadrado sobre R. Porque la energía potencial, ¿a qué va a ser igual? La energía potencial podemos tener una energía potencial gravitacional y eléctrica en el caso del electrón, porque tiene masa y porque tiene carga, ¿está? Pero la energía eléctrica es mucho mayor que la gravitacional, entonces va a ser igual a Z, que es el número atómico, por la carga del núcleo, que es positiva, y en este caso, como estamos hablando del átomo de hidrógeno, tiene un protón, por la carga del electrón, que es negativa. ¿Está? La carga es la misma, el signo es diferente, sobre R, que es la distancia entre ambas cargas. Bien. Como una carga es negativa y otra es positiva, esto va a ser, y esto es igual a 1, esto va a ser igual a menos E cuadrado sobre R, que cuando reemplazamos acá se nos transforma en más E cuadrado sobre R. Bueno, por fin es igual a 0. Bien. Entonces ahora, a ver, ¿quién se anima ya a la solución de esta ecuación? Es bastante complicada, ¿no? Bueno, y sí que es complicada, sobre todo si está expresado en coordenadas cartesianas. Entonces, lo que se hace para encontrar la solución a esta ecuación es transformarla en coordenadas polares. ¿Está? Bien. ¿Qué son las coordenadas polares? Primero vamos a repasar esto que está acá en azul, es el X, el eje X y Z. Y habitualmente, punto cualquiera en ese espacio, ¿cómo se representa? Con un valor de X, con un valor de Y y con un valor de Z que estaría como acá. ¿Sí? Eso sería, este punto tendría esas coordenadas, Px, 1, por ejemplo, Y1 y Z1. ¿Dónde? Acá tendríamos Y1, acá tendríamos X1 y acá tendríamos Z. ¿Sí? Bueno, ¿de qué otra manera podemos representar este punto sin utilizar las coordenadas cartesianas? Podemos utilizar para eso las coordenadas polares. En las coordenadas polares, ¿cómo lo representamos? Imagínense una esfera con un centro, con un origen, y un punto cualquiera que va a estar ubicado en la superficie de una esfera, ¿sí? Bueno, las coordenadas polares se dan de esta manera, haciendo referencia a la distancia que hay entre el origen, es decir, el centro de la esfera, y el punto. Y esa distancia es la distancia R, ¿sí? Fíjense, R, está acá.
y después define dos ángulos, ¿sí? Considerando esa esfera, dividiéndola por dos planos, ¿no? Plano que estaría acá a nivel del ecuador, digamos, y otro que pasaría así como los meridianos en el globo, en el globo terráqueo, ¿no? Entonces, en base a esos dos planos se definen dos ángulos. Un ángulo θ y un ángulo φ. Entonces, cualquier punto dentro de la superficie de esta esfera, o de una esfera más grande, más pequeña, lo que sea, va a estar definida por esas tres variables. R, θ y φ, ¿sí? Es decir, θ va a ser el ángulo este, acá, ¿se entiende? Y φ es el ángulo este, acá. Y acá están representados dentro del eje de coordenadas cartesianas las mismas variables, pero polares. R, la distancia del origen al punto, θ, el ángulo que forma con uno de los ejes, y φ, el otro ángulo. Bueno, si ustedes se fijan, si repasan, esto lo habrán dado en matemática, me imagino, hay una correspondencia entre X y Z y las coordenadas polares R, θ y φ, ¿cierto? Que son estas que están acá. Entonces, reemplazando en esta ecuación tan compleja, llegamos a esta acá, que parece que es peor, ¿está? Que la verdad, que por lo menos más larga, bueno, no era para que la tache, por lo menos más larga parece. Bueno, y esta es la ecuación de Rödinger para el átomo de hidrógeno, pero expresada en función de sus coordenadas polares. Acá está, otra vez, la misma ecuación. Entonces, aparentemente, como que mucho no se ha logrado mejorar o simplificar para su resolución, sino todo lo contrario, ¿no? Bien. Bueno, ¿se me colgó esto? Ahí está. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar esta ecuación tan larga y tan compleja? Hay un mecanismo que es separar esa función tan larga en tres ecuaciones donde separamos las variables. ¿Está? Por un lado, mediante transformaciones, expresamos en función de R, después en función de θ y por último en función de φ. Cada una de estas ecuaciones en las cuales nosotros desmembramos esta ecuación de Rödinger para el átomo de hidrógeno, cada una de estas ecuaciones tienen una solución. La primera va a tener una solución en función de R, es decir, va a ser una función R de R, ¿sí? Recuerden que la ecuación de Rödinger no tiene una solución numérica, sino que la solución es una función. Es decir, es como que no hay una única solución para esa ecuación, sino varias. Después vamos a ver que de esas varias no todas nos van a servir. Bueno, de la misma manera, resolver esta ecuación en términos de θ nos va a dar una solución que va a ser una función en términos de θ. Y para esta ecuación en términos de φ va a haber una solución que es una función en términos de φ, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá abajo vamos a ver cuál va a ser la ecuación φ que va a solucionar a toda esta de acá arriba. ¿Ven? Toda esta ecuación acá la separamos en tres y después para encontrar la solución de todo eso es esta que está acá, que es el producto de la función en R, la función en θ y la función en φ. ¿Sí? Es el producto de todas las tres funciones que son soluciones parciales, nos va a dar una nueva función φ que va a ser la solución de esta ecuación de Rödinger, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que nos está apareciendo acá? Unos números n, l y m.
que ya vamos a ver cuál es la significancia de esos valores. A ver qué hora es porque, bueno, nos quedan 30 minutos. Bueno. ¿Qué representan N, L y M? Para eso vamos a hablar un poquito de nuestra conocida recta. No sé cómo hacer para que desaparezca. Ahí está. Bueno, vamos a partir de nuestra conocida función lineal I igual a AX más B, que representa a una familia de rectas, dice según cuáles sean los valores de A y de B. Van a obtener distintas rectas. ¿Por qué decimos una familia de rectas? En esta ecuación de la recta I igual a A más B, ¿qué representa? Acá tenemos I, acá tenemos X. ¿Qué representa A y qué representa B? ¿Se A es acuerdan? la pendiente, A es la pendiente y B la ordenada al origen. Bien, muy bien. La ordenada al origen. Entonces quiere decir que, por ejemplo, B representa acá, a donde corta la recta al eje de las Y. Puede ser ahí, puede ser acá en el origen o puede ser acá abajo. Y A representa la pendiente. La pendiente, ¿qué es? Es la inclinación. Si A es más grande, si A es más pequeño, si A es igual a 1, si A es menor a 1, va a ser... Acá este es un ángulo alfa y la tangente de ese ángulo alfa es igual a A. ¿Está? Es decir, si es más o menos inclinada, va a ser el valor de A. Ahora, A y B pueden tomar cualquier valor. ¿Está? Desde menos infinito hasta más infinitos. Pero depende de lo que yo quiera representar con esa recta, a lo mejor no puedo adoptar cualquiera de los valores de A y B. ¿Está? Por ejemplo, a ver, si yo digo que yo quiero representar en una recta cómo va variando mi sueldo con respecto a la antigüedad. Supónganse que yo digo que me aumentan un 1% de sueldo por año. ¿Qué valor va a tomar B? A ver, entonces acá le voy a escribir sueldo en función de la antigüedad. ¿Sí? Para que me quede presente. A ver. ¿Qué valores puede tomar A y qué valores puede tomar B? Si yo les digo que a mí me aumentan el sueldo el 1% al año, por cada año de antigüedad. Si cada vez tengo un aumento del 1%, ¿cómo va a ser esa recta? Cada vez más inclinada. A ver, acá vamos a poner el sueldo y acá el año. Cada vez más inclinada. Bueno, en parte tenés razón porque el primer año yo voy a cobrar el 101%, después voy a cobrar el 101 del 101, lo cual me va a dar un pelín más y así. Pero vamos a suponer que el aumento es constante. ¿Cómo va a ser la recta? Primero, ¿de dónde va a partir? Si yo acá en este horrible dibujo que tengo acá,
No sé, a ver cómo diablos hacer para borrar esto. A ver. No, porque estoy habilitando un borrador que no corresponde. Bueno, ¿dónde va a estar mi ordenada al origen acá? ¿Por qué va a estar representado? ¿Cuál va a ser mi partida, mi punto B? Sueldo base. El sueldo básico, muy bien. Está acá, entonces yo me inicio acá con un sueldo. Hoy me siento generosa, $4.000. Hoy estoy así como para derrochar. Está. Y después, por cada año que pase, yo voy a ir aumentando un poquitito, ¿sí? Bien. Y le puse bastante paradita la recta. Tengo expectativas. Bueno, entonces fíjense que si yo digo, no, yo con esta función quiero que represente mis aumentos de sueldo, B solamente puede ser positivo, mayor a 0, ¿está? Y A, porque yo no puedo partir de un sueldo 0, menos de un sueldo negativo, porque si yo parto de un sueldo 0 y me aumentan el 100% de 0, voy a cobrar 0 al año siguiente igual. Y A, ¿cómo tiene que ser? Si A es igual a 1, voy a tener acá una pendiente que siempre va a ir creciendo, que es la de 45 grados. Si A es menor a 1, por ejemplo, es 0,2, va a aumentar, pero no tanto, pero siempre va a aumentar, siempre y cuando que A también sea mayor a 0, porque si es menor a 0 es pendiente negativa y ahí me empiezan a descontar por cada año de antigüedad, ¿sí? Que en definitiva es lo que nos pasa a nosotros, porque aunque nos aumenten el sueldo, se nos va abajo por la inflación. Pero bueno, eso ya es otra materia. Entonces, fíjense que cuando yo quiero que mi ecuación represente algo específico, yo le tengo que agregar restricciones. Porque si A es menor a 0 o B o ambas son menores a 0, no representan lo que yo quiero, que es un aumento de sueldo. Bien, entonces, ¿qué representan N, L y M? Volviendo a nuestra ecuación. N, L y M son constantes que se asocian a las funciones que son soluciones de la ecuación de Rödinger y que tienen que tomar determinados valores para que esas funciones que son soluciones de la ecuación de Rödinger representen a ondas estacionarias, porque yo dije que, yo no, lo dijeron ellos, yo solo transmito que las ondas tenían que ser estacionarias, ¿está? Para que representen el comportamiento del electrón. Entonces, cuando les dije, yo tengo la ecuación de Rödinger me lleva a una función, ¿está? Pero en realidad no es una función sola, sino a una familia de funciones. De todas esas, hay algunas que me van a servir a mí porque me van a representar el movimiento del electrón, ¿sí? El comportamiento. Y que son las que corresponden a ecuaciones de onda estacionarias. Y que además tienen que cumplir otras condiciones. Porque la función esa, con esas características de N, L y M, solamente voy a elegir aquellos valores de N, L y M
que me definan funciones unívocas, continuas, finitas y normalizadas. ¿Está? Bien. ¿Qué significa esto? Las funciones son unívocas cuando a cada valor de una variable le corresponde un solo valor de la función. Es decir, cuando yo para cada valor de x tengo un solo valor de y. Si lo estoy llevando al plano, ¿no? Que sería este caso, vamos a seguir con el sueldo. Para cada valor de x yo tengo un valor de y. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto en el electrón? Porque después esa función se va a asociar a la probabilidad. Y yo para un determinado valor de R o de tita o de phi solamente puedo tener una probabilidad. ¿Está? Es decir, yo no puedo decir después, no, pero puede ser que el electrón esté acá o esté allá. O existe el 90% de probabilidad de que esté acá y el 90% que esté en otro lugar. Por eso tienen que ser unívocas. Las soluciones, los valores de n, l y m deben ser tales de que a cada valor de una variable le corresponda solamente un resultado, sería, ¿no? Tienen que ser continuas, porque tienen que estar definidas para todo el rango de la variable. Es como que yo les diga, la recta esta tiene que ser continua. Para cada valor de x yo tengo un valor de y, ¿sí? Etcétera, etcétera. O que fuera así. Tiene que ser finita, es decir, que para cada valor de la variable yo tengo, parece que me comí acá un pedazo. Para cada valor de la variable yo tengo que tener un valor de la función, ¿está? Es decir, yo no puedo tener una probabilidad infinita, no puedo tener un valor infinito, siempre tiene que haber un valor acotado. Esto significa que no puede haber indeterminaciones, que son también una forma de discontinuidad. Y además tiene que estar normalizado. El concepto de normalización se define de esta manera, como la integral de phi cuadrado por diferencial de b aplicado a todo un volumen igual a 1. ¿Está? ¿Esto qué significa? Que cuando en realidad acá donde se pone diferencial de b es como decir la integral triple en x, en y, en z de phi cuadrado por el diferencial de x, de y y de z es igual a 1. O si trabajo en coordenadas polares, va a ser la integral en rho, en tita, en phi, de psi cuadrado, perdón, diferencial de rho, de tita, de phi. ¿Bien? Bueno. Y la otra condición es que de todas las soluciones, recuerden, yo tengo la ecuación de Schrödinger, soluciono y me da una familia de funciones, una phi que tiene una L1, M1, N1, es decir, sería, por ejemplo, una recta que sea A1 igual a 2 y B1 igual a menos 2. Pónganse. Si volvemos al ejemplo del sueldo, yo esta recta no elegiría porque tiene B menos 2, ¿sí? Bueno, acá también, de la misma manera, yo voy a elegir aquellas que tengan determinados valores de N, de L y de N, ¿sí? O sea, en cuanto a función, N, L y M vienen a cumplir el mismo rol que A y que B en la ecuación de la recta. Entonces ya vemos que cuando resolvemos esta ecuación vamos a obtener muchas funciones, pero solamente vamos a aceptar algunas de ellas como soluciones que representan el comportamiento del electrón y que va a estar dado por determinados valores para N, L y M. Entonces, N, L y M son los números cuánticos, ¿sí? Y son las constantes de las funciones orbitales, que son las soluciones de la ecuación de Schrödinger. Pueden determinar solamente determinados valores para que esas funciones nos sirvan como solución, porque para que nos sirvan como solución tienen que ser
funciones continuas, finitas, unívocas y normalizadas. Bueno, esto es lo mismo. Ahora, nosotros dijimos que la solución de la ecuación de Rödinger es una función, y esa función es orbital, pero esa función no tiene un significado físico, es decir, esa función no nos va a determinar un espacio físico donde vamos a encontrar al electrón. Entonces, Max Born propone un postulado, digamos, donde dice que el cuadrado de la función de onda phi, es decir, hallamos phi, decimos, bueno, esta sí puede responder al comportamiento del electrón en una de las soluciones de la ecuación que es aceptable, y la elevamos al cuadrado, y de esa manera obtenemos la probabilidad de encontrar a la partícula en un volumen determinado del espacio, ¿sí? Entonces, ahora asociamos la función de onda con la función de probabilidad. Es decir, la función de onda elevada al cuadrado nos da la probabilidad de encontrar a una partícula en un determinado volumen. Y la consecuencia más importante de la interpretación de Born es que introduce el concepto de probabilidad cuando antes hablábamos de posición. Born con B-O-H decía el electrón está acá en este círculo, ¿sí? Y ahora lo que dice Born, B-O-R-N, es no, hay mayor o menor probabilidad, depende del resultado de phi cuadrado, de encontrar al electrón en este lugar. Bueno, y acá tienen una representación de lo que es la función de onda, que está en rojo, que ustedes ven que puede tomar valores negativos, y esto no tiene interpretación física, porque ¿qué es un espacio negativo? Pero cuando nosotros elevamos esta ecuación phi, la elevamos al cuadrado, obtenemos esta gráfica en azul, donde vemos que hay dos lugares, o hay dos zonas, dos espacios donde la probabilidad es máxima, y que se corresponde por ahí con los espectros que se observan en lo experimental. ¿Está? Entonces, fíjense, la función orbital phi puede tomar valores positivos y negativos, pero la función probabilidad solamente toma valores positivos. Por supuesto que donde phi es igual a 0, la probabilidad también va a ser 0, porque 0 al cuadrado hasta ahora es 0. Bueno, no sé si está quedando alguien, porque ya estarán agotados a esta altura. Bueno, quedan 10 minutos. La función de onda de phi dice que presenta regiones de amplitud positiva y negativa, que es lo que vimos antes. Hay lugares que pasan por debajo de la curva. Algunos de estos signos, aunque los signos no tienen amplitud, aunque algunos signos de la amplitud, que es la altura de la onda, tienen signo negativo y no tienen significado físico, este signo negativo, sí es muy importante cuando nosotros vayamos a ver la formación de los enlaces, ¿está? Porque si una onda tiene signo negativo, en la interferencia con la onda de otro átomo va a haber una interferencia negativa y entonces no vamos a tener enlace. ¿Está? Ahora, si interaccionan ondas de dos átomos diferentes, ondas con signo positivo, va a haber una interferencia constructiva y eso nos puede llevar a formar un enlace. Bueno, esto es un ejemplo más de superposición de ondas. Y vamos a ir dejando acá enseguidita. Fíjense, estas son las órbitas que había descrito Bohr. Una trayectoria definida, circular, y que utilizaba un número cuántico para definir esta órbita. Pasamos al modelo mecánico cuántico, donde ya hablamos de orbitales, hay una función de onda, que es la solución de la ecuación de Rödinger,
y esas soluciones están afectadas de 3 números cuánticos. Bueno, los números cuánticos vamos a dejarlo para la clase siguiente, aunque yo les voy a subir el material y lo pueden ver. Bueno, que lo vamos a ver en la clase siguiente. Fíjense, acá tienen la representación de los primeros orbitales electrónicos del hidrógeno. Está cada una de las imágenes de los orbitales, tiene especificados los números cuánticos. Por ejemplo, el orbital 200 sería este es el 300, el 210, etc. Se los voy a poner, después lo van a poder mirar. Y de última les voy a mostrar, y ahora les voy a preguntar a ver cómo anda el francés de ustedes. Bueno, como para que bueno, esto que les voy a mostrar acá es más o menos una representación de lo que son los electrones. Está en francés, así que no sé cómo andará el francés de ustedes. El mío, malísimo. Una vez quise comprar huevo en francés y no sabe el papelón que hice. Básicamente porque no sé francés. Bueno, vamos a ver. Bueno, ahí tienen el núcleo y cómo se van a ir agregando las diferentes electrones. Fíjense que abajo le va cambiando cuál es el átomo, el de helio, el de litio, berilio, oro. Bueno, fíjense que sucesivamente se van sumando pares se van sumando electrones y también a la vez va creciendo el núcleo. Bueno, chicos. Bueno, lo dejamos aquí por hoy y seguimos el lunes. Ya.